Pam, param, pam, tarararara, tan. Familia, ¿cómo estamos? Bueno, familia, acá reafirmando amor. Seguimos con Hawkins. Hawkins, ya vamos por la página 60 de 211 y te pregunto, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que no te lees un libro? ¿Hace cuánto que no lo terminás en menos de un mes? Así que ya estamos casi por la mitad. Hola, hola, Fla. Te cuento que todas las noches estoy leyendo una hora a David Hawkins. En este caso, el libro se llama Trascendiendo los niveles de la conciencia, la escalera a la iluminación. Así es, o sea, sin pelos en la lengua, Hawkins nos habla que simplemente leyendo este libro y obviamente comprendiendo lo que nos está queriendo traducir y nos entregó como regalo, llegamos a entendernos como humanos, llegamos a entender todas nuestras emociones y no solo entenderlo, sino qué hacer con ellas, qué hacer cuando siento apatía, qué hacer cuando siento depresión, qué hacer cuando siento ira. Y hoy el capítulo que nos convoca es el capítulo 5, el miedo. Hola, hola, hola. Así que, ¿qué haces cuando sentís miedo? ¿Y qué harías si no tuvieras miedo? Linda pregunta, ¿verdad? Bueno, el miedo tiene un nivel de calibración 100, así que ya hay más energía. Dice, en el nivel 100, más energía de la vida está disponible. El miedo a lo peligroso recorre gran parte del mundo, estimulando una actividad sin fin. El miedo a los enemigos, la vejez, la muerte, el rechazo, junto con una multitud de miedos sociales, es un motivador básico en la vida de la mayoría de la gente. Es decir, ¿son de las personas que creen que el miedo está bueno tenerlo en la vida? O mejor ni tenerlo. Si tuvieras una pastilla que eliminara el miedo de la faz de la Tierra, ¿la tomarías? Buena pregunta, ¿verdad? Dice, desde el punto de vista de este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. El miedo es la herramienta preferida para el control por los organismos oficiales, opresivos, totalitarios. La proliferación de temores es tan ilimitada como la imaginación humana. Acá voy a traer un debate. COVID, ¿qué creen? ¿Fue como la proliferación de un temor? Y a su vez, en Argentina, lo que fue encerrarnos, digamos, en nuestras casas o esta prohibición de salir, me acuerdo que estaba el presidente diciendo, bueno, vamos a estar confinados 15 días. Después de los 15 días decían, bueno, vamos a estar confinados 15 días más. A mí, la metodología que se ha tomado en cuanto a noticias respecto al COVID, respecto a los días de confinamiento, me parece una buena estrategia. Porque decirle a las personas, durante todo un año no vas a poder ver a tu familia y tu familia corre riesgo de enfermarse y de fallecer, como ha pasado en muchas familias, personas jóvenes, etc., creo que fue bien gestionado. ¿Por qué? Porque si no genera temor y ese temor genera pánico. El pánico genera ese animal spirit de todos corriendo para un lado, ir, saqueo, bla, bla. Bueno, forma parte de nuestra conducta humana, con lo cual el COVID sí fue una proliferación de temor, más la manera en que lo gestionaron, creo que estuvo bien. Esa es mi opinión, lo dejo a debate, a quien opine lo contrario o lo mismo lo puede dejar ahí. Continúo entonces. Es muy básico, muy fácil de verlo, ¿no? La proliferación del temor en las organizaciones. Una vez que te centras en el miedo, los infinitos acontecimientos del mundo lo alimentan. Esto es fácilmente observable, ¿verdad? Tenés miedo a quedarte solo o a la oscuridad y de repente escuchás ruidos, escuchás a vecinos o a gatos por el techo o escuchás que, no sé, una canilla empieza a sonar, lo que sea. Parece que todo lo externo alimenta el miedo. El miedo se convierte en obsesivo y puede tomar cualquier forma. Por ejemplo, el miedo a la pérdida de una relación conduce a los celos y un crónico alto nivel de estrés. El temeroso puede inflarse a pensar hasta la paranoia o generar estructuras neuróticas defensivas y porque son contagiosas pueden convertirse en una tendencia social dominante. Ahí pongo además como ejemplo, si alguien quiere compartir un ejemplo, bienvenido sea,
Cuando yo tuve ataques de ansiedad, a mí me daba miedo hasta tomar un colectivo. El colectivo que yo tomaba para ir hasta la psicóloga en ese momento, agarraba lo que es autopista. E iba más rápido que los colectivos convencionales, porque obviamente iba por una carretera más rápida. Y eso, simplemente un trayecto que yo venía haciendo muchos años atrás, porque iba a la facultad y demás, en ese momento me daba miedo. Entonces, todo el mundo empezaba a parecer peligroso, hasta dormirme me daba miedo. Entonces, el miedo va siendo alimentado por un montón de contextos, hasta llegar a la paranoia, estructuras neuróticas defensivas, y a su vez esto puede ser contagioso. Hay un libro, que no recuerdo el título en este momento, más hablaba de que un chico se fue a una peluquería. La señora de la peluquería le cuenta que había unos intrusos en el pueblo, un pueblo chiquito. Y entonces ese chico, cuando termina de su sesión en la peluquería, se va a la casa de la madre a visitarla. Y le cuenta, le dice: madre, hay unos intrusos, hay temor en el pueblo, me parece que deberíamos irnos. La madre va y le cuenta a otras personas. Y se hizo tal contagio de esa información, de ese chusmerío, diría yo, que al final se fueron todo el pueblo, prendieron fuegos casas. Es un cuento más, está mostrando la conducta social del miedo y de la neurosis o de la rumia, ¿verdad? Como el empezar a decir, no, puede pasar esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto. Bueno, es totalmente alimentado. Y familia forma parte de la conducta humana, de la conciencia humana, con lo cual es bueno darnos cuenta cómo trabaja el miedo para saber qué hacer. Dice, el miedo limita el crecimiento de la personalidad y conduce a la inhibición. ¿Cuántas personas no se acercan a personas para conversar por miedo? O cuántas personas que son oradores de la hostia que podrían transformar el mundo o su metro cuadrado y no se animan a hablar al público porque tienen miedo. Incluso el hablar al público es el segundo miedo. El primero es el miedo a la muerte y el segundo, en general, es el miedo a hablar al público. Porque se necesita energía para superar el miedo. Los oprimidos son incapaces de llegar a un nivel más alto sin asistencia. Así, los temerosos buscan líderes fuertes que aparenten haber conquistado su miedo para sacarlos de su esclavitud. El miedo es una emoción, pero como estilo de vida dominante es limitante. El miedo realista, por ejemplo, la precaución, sirve a la supervivencia en contraste con los temores irracionales que indican problemas psicológicos intrapsíquicos. El miedo socialmente útil es aceptado y concomitante, normal a toda vida humana. Su capacidad de penetración se expresa en casi todos los ámbitos de la vida, desde cerrar las puertas y alarmas de incendio a la salud y los hábitos alimentarios y toda la estructura financiera de la sociedad. Es decir, el miedo está en todas partes. Lo primero que requerimos hacer mientras vayamos leyendo a Hawkins es aceptar. Aceptar que podemos sentir apatía, aceptar que podemos sentir depresión, aceptar que podemos sentir miedo. El primer paso es aceptarlo, es darnos cuenta, es verlo, es observarlo. Entonces, no huyas, no caigas en decir, no, yo miedos no tengo. No, el primer paso, por favor, es verte a ti mismo, es conocerte a ti mismo, es reflexionar sobre ello. Luego, cuando estés en las actitudes más elevadas, bienvenido sea, el miedo se disipó, más es parte de la conciencia humana y si estamos calibrando por debajo de 200, estamos en miedo. Entonces dice, además, es un enfoque recurrente de los medios de comunicación, donde juegan un papel importante en los asuntos humanos, en particular la supervivencia. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como requisito necesario de la supervivencia animal, que en humanos progresó a través de la capacidad de la cognición a expresiones que tienen significado, incluidas expresiones como abstracciones. La capacidad de análisis y abstracción en la percepción del tiempo y su concepto del futuro
ofrece una variedad de condiciones reales o imaginarias por la que el miedo puede ser proyectado. Ejemplo, hoy tengo X cantidad de dinero en mi wallet, en mi billetera, y eso me puede generar pánico o miedo hacia futuro, porque estoy en la linealidad del tiempo. Por tanto, la multiplicidad de temores son promulgados sin cesar a través del mecanismo de la imaginación y la fantasía. Hay una frase por ahí que dice: me he preocupado de 1,5 millones de cosas en mi vida, de las cuales nunca fueron reales. Y bueno, los podemos asentar. Mientras que la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento representan el pasado, culpa, vergüenza, arrepentimiento representan el pasado, el miedo es una anticipación que se centra en el futuro. Debido a que el mecanismo básico del miedo es de origen animal y un requisito previo para la supervivencia, está integrado en la propia estructura y la fisiología del cerebro humano. Claramente, ¿no? Venimos en evolución. El miedo también actúa en el miedo a las emociones y los síntomas fisiológicos del miedo en sí. El miedo al miedo, por ejemplo. Todo ello puede desembocar en habilidades de adaptación, pero cuando está fuera de control puede escalar a temor, terror y pánico paralizante. Me ha pasado, yo en este tiempo he tenido 2 robos. El tercero no fue tan grave más. Los primeros 2, en una me apuntaron justo a mí, me agarraron con el revólver en la cabeza, y en la segunda le golpean el cuerpo a mi madre. Entonces, en esas 2 ocasiones yo me paralicé. O sea, estaba así. Estaba como bien, o sea, por dentro mío esto es un robo, ¿no? Mi conversación interna era: esto es un robo, pero yo me quedé súper congelada. No supe qué hacer, ni reaccionar. O sea, mi reacción fue quedarme paralizada. Entonces eso es lo que genera el miedo. Cómo actuar y cómo procesarlo es importante para nuestra vida, no solo para esos aspectos, que borrémoslo de la mente, así empezamos a traer cosas buenas y no miedo. Pero donde haya miedo, recuerda, Hawkins nos invita a no evadirlo, no ponerlo bajo la alfombra, sino hacer la técnica de posicionarte en ese miedo, imaginarte lo peor que puede ocurrir, seguir en ese proceso, y vas a encontrar que entonces, ante lo carente de integridad, se va a disipar. ¿Qué es carente de integridad? Bueno, voy a continuar leyendo. Dice: aunque el miedo añade garantías que se tejen en todos los aspectos de la vida cotidiana, sus fluctuaciones operativas se aceptan como normales. El miedo, como modo dominante de comportamiento, es incómodo y un obstáculo que limita la percepción de la realidad, dando como resultado una disminución del nivel de conciencia. Como nivel predominante de la conciencia a nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y un habitual, vigente, subjetivo estado de expectación, que luego puede ser proyectado a casi cualquier aspecto de la vida. Recuerden que ahí hace una diferencia entre proyección y expansión. Cuando proyectamos, estamos proyectando nuestros miedos, y eso, recuerdan que todo lo que compartimos lo estamos aprendiendo. Es decir, si yo digo, tengo miedo, estoy aprendiendo que tengo miedo. Si digo, estoy feliz, estoy aprendiendo que soy feliz. Si yo te comento qué significan las creencias limitantes, estoy aprendiendo sobre creencias limitantes. Todo lo que decimos lo volvemos a aprender. Se vuelve como un círculo. Entonces vos podés elegir si es vicioso o virtuoso ese círculo. Entonces, en proyección es como que si fuéramos virus, bacterias, que estamos proyectando eso que estamos compartiendo. Ahora, en expansión es expandirse en las calibraciones más elevadas. Expandirse es desde el amor, desde la paz, desde la armonía. Lo que estoy emanando es como estar como si fuéramos Jesús, que al estar en contacto con Jesús pareciera que todo mi cuerpo se transforma porque contagia lo positivo.
esa armonía, esa energía bonita. Entonces, en expansión es cuando es conócete a ti mismo, cuando vos vas por ese objetivo, esa meta, eso que te planteaste con esa actitud positiva. Ahora, proyectar es cuando estamos proyectando lo negativo y se vuelve una rueda lo negativo. Todo lo que das, puedes dar más. Entonces, imagínate si estás dando negatividad, vas a poder dar más negatividad y más negatividad. Si das amor, vas a poder dar más amor y más amor. Hoy inclusive me pasó algo súper bonito. En un supermercado fui a comprar y la persona estaba como así súper, ni me miró, ni miró lo que yo estaba comprando, ni nada. Y le digo, ¡ey, súper bien! O sea, estás haciendo todo sin mirarte, sabes todo de memoria, los códigos y esas cosas. Y me dice, sí, acá ya estoy hace tiempo. Y claro, levantó la mirada y sonrió. Listo, esos son milagros, familia, eso, compártanlo si lo hacen, saludar al colectivero o no sé, un cliente que se va feliz. Compartan y compartan cada milagro que tienen en la vida y se van a multiplicar, porque hay unas que estás aprendiendo de milagros, estás expandiendo tus milagros. Bueno, vamos, dice, como nivel predominante de la conciencia, nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y un habitual, vigente, subjetivo estado de expectación, que luego puede ser proyectado a casi cualquier aspecto de la vida. Esto da lugar a una hiperactivación de los mecanismos de supervivencia del cerebro, que se traduce a un mayor nivel de alerta del difuso sistema reticular activador, el SAR, que desencadena la liberación de hormonas del estrés expresada en equilibrio entre adrenalina, cortisona, junto con otros neurotransmisores. Los temores están relacionados con proteger las medidas de apoyo a la supervivencia. Miedos poco realistas, sin embargo, pueden llegar a ser incapacitantes. Desde el punto de vista evolutivo, se puede ver que la vida humana comienza con el niño ya experimentando miedo, siendo disminuido o perdido por la figura materna. El miedo sigue durante toda la vida y termina con el miedo a la muerte en sí, junto con el miedo a lo desconocido. En la vida normal, el miedo es mitigado por innumerables maniobras defensivas y compensaciones que hacen la vida soportable e incluso agradable. Sin embargo, al acecho, en las sombras, están los temores que son inexplicables, incluidos los accidentes o sucesos catastróficos. La literatura de investigación indica que la alineación religiosa espiritual con fe es capaz de reducir los niveles generales de miedo. Las energías espirituales cambian la dominancia cerebral a un sistema de procesamiento más ambiguo, por el cual las hormonas del estrés se sustituyen por endorfinas y elevación de la serotonina y otros neurotransmisores. Cuando tenemos miedo, se activa el sistema simpático, se activa todos esos neurotransmisores, como acá lo dice, y a lo que protege el cuerpo de manera muy inteligente es a todo nuestro tronco, ¿no? A todo lo que necesitamos para seguir viviendo, porque si perdemos las extremidades, de todas maneras seguimos con nuestros motores principales. Entonces, por ello, cuando sentimos miedo, no es momento de... al revés. Cuando sentimos miedo, se activan acá. ¿Por qué? Porque podemos pelear. Entonces, cuando sentimos miedo, no es momento para pensar, para tener creatividad, porque no podemos. O sea, nuestro sistema se está resguardando y toda nuestra energía está en nuestras partes centrales y van a las extremidades. Cuando estamos bien, está en nuestras partes centrales. Entonces ahí tenemos toda la energía como para poder utilizarla para lo que queramos. Por ello también cuando empezamos a sentirnos con miedo, nos sentimos desganados, no queremos hacer nada y empezamos a estar como más tirando hacia la depresión. Miedo patológico clínico. Los grados clínicos del miedo se expresan como trastornos de ansiedad, incluyendo fobias, trastornos de estrés postraumático, inhibiciones o exceso en los mecanismos de compensación, o como la retirada, la dependencia o adicción a sustancias. El uso generalizado de tranquilizantes y alcohol
atestigua el problema de la ansiedad incómoda y excesiva, el cual también incluye factores genéticos y de otros de herencia individual y grupal. En respuesta a la necesidad, una variedad de modalidades de tratamientos han surgido, incluyendo falta de condición física, consejo individual y de grupo, las psicoterapias diferentes, incluyendo el psicoanálisis. También el miedo mórbido subyace a otras dificultades psicológicas como los trastornos obsesivos compulsivos, la hipocondría y la histeria. Familia, hay un listado enorme de cosas que se pueden producir debido al miedo. Título: Trascendiendo el miedo. Recuerda, familia, cada tanto empezar a estirarte y demás, porque esta información no es bonita de escuchar. Bueno, ese es un punto de vista. Más, ya vamos a llegar a la parte bonita. Parece que el camino del héroe también empieza desde abajo, ¿verdad? Entonces dice, trascendiendo el miedo, la salida al procesamiento de sentimientos negativos es similar a la de la recuperación de otras actividades negativas y estados. En este proceso los miedos pueden surgir sin resistencia y su energía emocional es entregada como se presenta. Una técnica simple llamada ¿y entonces qué? En este proceso se comienza con un temor y te entregas a sus consecuencias, viendo si tal miedo podría en realidad ocurrir. Por ejemplo, me temo que voy a perder mi trabajo. ¿Y entonces qué? Entonces no tengo dinero. ¿Y entonces qué? Y entonces vamos a ser desalojados de la casa. ¿Y entonces qué? Y entonces nos convertiremos en personas sin hogar. ¿Y entonces qué? Y entonces no tendremos dinero para la alimentación y podríamos morir de hambre. ¿Y entonces qué? Y entonces vamos a enfermar y morir. Y así sucesivamente. Como consecuencia, cada miedo se entrega. Puede ser por multitud de muchas cosas. El tren de los miedos siempre termina y acaba con el temor a la muerte física en sí. Curiosamente, las experiencias próximas a la muerte eliminan todo temor de la muerte. También verdadero por propia experiencia en la vida del autor, Hawkins. Casi todos los temores sociales, psicológicos y físicos son inconscientemente solo elaboraciones del miedo a la muerte, del que surgen todos. Puede tomar solo un momento, o podría tomar horas, días o incluso más tiempo pasar por toda la lista de horrores. Finalmente, cuando la muerte es aceptada y entregada a Dios, el núcleo de los temores desvanece. Esta entrega curativa final obviamente trae a colación una contextualización propia de la divinidad y la entrega de la vida física a Dios, que entonces trae a colación la última pila de miedos relacionados con el miedo al destino de un castigo de Dios y representaciones antropomorfas y leyendas de la divinidad. Es útil recordar que si Dios no fuera todo misericordia, nosotros probablemente ni siquiera estaríamos vivos hoy. Familia, qué intenso esto. Bueno, yo hace poquito tuve el fallecimiento de mi abuelo, ya lo he mencionado antes, y es bonito cuando tenemos la capacidad, por eso voy a continuar leyendo a Hawkins y continuar mi camino, porque es muy bonito poder acompañar a las personas cuando están en ese momento de desprenderse del cuerpo, ¿no? de fallecer. ¿Para qué? Para que se vayan en paz. Porque si no lo hemos comprendido durante la vida, de todas maneras lo vamos a comprender antes de morir. Y todo ese sufrimiento puede ser entregado. Entonces, qué bonito. Primero, vivir la vida viviendo. Parece como súper sencilla la frase, más yo he sobrevivido mucho tiempo en la vida. Ahora puedo considerar que estoy viviendo y sé que va a venir aún mayor iluminación a mi vida como para vivirla gozosamente. Por eso estoy leyendo a Hawkins, no es casualidad. Y por eso estoy haciendo tantas otras cosas. Más este momento crucial de entregar el miedo a la muerte es importantísimo. Porque todo miedo, como dijo acá Hawkins,
se origina desde ese miedo. Por ahí tengo miedo a hablar en público y ese miedo proviene del miedo a la muerte, porque si comenzamos en el ¿y entonces qué? Llegamos a ese proceso. Tengo miedo de perder el auto. ¿Entonces qué? Y vas a llegar a ese último párrafo que dice, ay, me voy a morir. El miedo a la muerte es una guía. Yo creo que está también muy a propósito dentro de nuestro camino para poder encontrarnos, para poder encontrar a esa verdad. Así que qué bonito, familia, que seamos servicio nosotros desde nuestra nueva percepción cuando terminemos de leer a Hawkins, para nosotros obviamente y para los demás. Incluso los sistemas de creencias primitivos de los dioses punitivos, celosos, vengativos, furiosos, también proporcionan soluciones por las cuales pueden ser concedidas la rendición y la salvación. Dentro del reino racional y confrontable, estos incluyen la absolución por confesión, la penitencia, la aceptación de un salvador, la institución de un importante cambio de comportamiento, la oración, la súplica y básicamente rendir la propia voluntad a Dios. Hay muchos famosos. El último que yo vi fue a Daddy Yankee, que Daddy Yankee estaba hospitalizado y en ese momento hay un video de él, esto que estoy diciendo lo pueden corroborar. En un momento él dice, Dios, por favor, permíteme seguir viviendo y yo te prometo que voy a hablar por ti. Y así es, y ahora ven a Daddy Yankee, es otra persona. Comparte muchísimo la palabra de Dios. Él estuvo a punto de morir. Él incluso en uno de sus videos dice, yo me creía imbatible, porque lo tenía todo. Y además él anteriormente también había sido baleado, es decir, estuvo en riesgos de vida. Más en un momento en el que le iba bien en todo, la salud fue un tema que ha olvidado según él. Y bueno, fue cuando sucedió esa hospitalización y esa entrega, esa rendición. ¿Por qué hay que llegar a la espera de rendirme cuando estoy por morir? ¿No puede suceder antes y que mi vida cambie absolutamente? Bueno, sí puede ser. Hawkins nos entrega una excelente manera de poder rendirnos sin que me esté pasando algo en este momento. Por eso, de nuevo recuerdo, no solo hay que ir a nuestra oscuridad, en el momento en que estamos tristes, y es mucho más sencillo sacarla, ¿verdad? Porque estamos todo negativo, sino que cuando estamos bien, aprovechemos esa energía para poder seguir entregando, para poder seguir descubriéndonos y para poder empezar a limpiar este espejo en el cual no me puedo ver exactamente cómo soy, porque me voy olvidando de la verdad cada vez que tenemos miedos, porque te olvidaste quién eres en verdad. Es útil darse cuenta de que toda la vida, momento a momento, está basada en la fe por cualquier nombre que pudiera ser llamado. Está basado en la fe por cualquier nombre que pudiera ser llamado. Incluso los ateos se aferran a un sistema de creencias que creen que son auténticas y válidas, es decir, tienen fe en algo. Las investigaciones sobre los niveles calibrados de conciencia verifican la validez de las religiones más importantes del mundo y los sistemas de creencias espirituales. La paz puede ser la consecuencia de entregarse a los inevitables de la vida. El escéptico religioso espiritual puede mirar hacia adentro y observar que la cualidad interior irreductible fundamental de la vida es la capacidad de conciencia, la conciencia y el sustrato de la subjetividad. Sin la conciencia, el individuo no podría saber, o incluso saber si saben. Por lo que la conciencia es una a priori consciente de la existencia, cualquiera que sea el contenido de esa existencia. Wow, familia, esto es muy relevante. Dice, por lo que la conciencia es una a priori consciente de la existencia, cualquiera que sea el contenido de esa existencia. Así, la conciencia en sí puede ser aceptado como una realidad evidente, sin la elaboración del ser divino.
según lo recomendado por el Buda. Ser, con mayúscula, es una cosa. Saber que uno es, obviamente, requiere una cualidad más trascendente. Qué sencillo es cuando decimos conmigo mismo, ¿no? Tipo, soy buena conmigo misma o soy mala conmigo misma, solo para poner un ejemplo de conmigo mismo. Hay dos personas ahí, si te das cuenta, conmigo mismo. Conmigo mismo. ¿Quién es el que está escuchando? Entonces, claro, hay una conciencia a priori a la propia existencia. Qué hermoso. Todo miedo es un producto del ego, como una etapa evolutiva, concomitante a la forma física. La vida no sensible continúa por significado y diseño y actualiza los mecanismos que operan fuera del campo de atracción predominante, por ejemplo, las colonias de coral. Pero con la conciencia evolucionada de la propia existencia surge un yo, separado de la clase animal. Por tanto, el miedo surge concomitante con la elección y la toma de conciencia de las consecuencias. El miedo se propaga en el individuo por resistencia y se aleja con la aceptación que puede ser facilitada mediante la reestructuración del miedo, por lo que es visto como un activo. Es decir, cada vez que tenga miedo, entonces, ¿qué puedo aprender de esto que está sucediendo? Es decir, el miedo pasa a ser un activo, no algo que rechazo. Dice, examinado además de los contenidos del miedo, el miedo en sí es temeroso porque es una desagradable reacción psicológica y emocional experimentada. Esta es la base para la famosa frase del presidente Roosevelt: no tenemos nada que temer más que al miedo mismo. Por tanto, en el procesamiento sin miedo, la concomitancia física ha de ser aceptada a través de la no resistencia. De este modo, las propias sensaciones expirarán por sí mismas. Sensación de náuseas en el estómago, temblor muscular, sudoración, pulso rápido. Así, el miedo puede ser reducido a lo físico en sí. Clínicamente, los miedos pueden ser superados con relativa facilidad en el estado hipnótico. Una modalidad terapéutica es enseñar al paciente la autohipnosis, que es una técnica relativamente simple que puede ser fácilmente aprendida en una sesión. La autohipnosis es también una herramienta para regresión a vidas pasadas y la memoria. El escepticismo se mantiene hasta que la experiencia real de vidas pasadas empieza a ejecutarse, permitiendo que los temas centrales aparezcan, proporcionando gran alivio. Los miedos pueden ser convertidos en predicciones racionales y cálculos que resultan de la preservación de la vida sin recurrir a la emotividad del miedo mismo. Por último, puede haber una adicción a la emoción del miedo y al melodrama imaginario concomitante. La investigación de la conciencia revela que el momento exacto de la muerte física se fija en el momento mismo del nacimiento. No el cómo, sino el cuándo. Calibrado como verdadero. Es útil tener en cuenta, al mismo momento que nacemos, empieza el miedo a la muerte, ¿no? Es la consecuencia, es la dualidad. Es útil tener en cuenta que el individuo es lineal y por tanto limitado, el individuo dice, mientras que el ser es no lineal e ilimitado. También es útil tener en cuenta que ese material, muerte real, no es una posibilidad, ya que la vida puede pasar de una dimensión a otra, pero no puede ser extinguida. Lo que es lineal, la forma, es el receptáculo de la vida, pero no su fuente, la vida. Y la fuente de vida son no lineales y por tanto no sujetas a tiempo o dimensión. La eliminación del miedo requiere sometimiento de la imaginación originada en la infancia, cuando la diferencia entre la realidad y la fantasía aún no se había desarrollado. Emocionalizar, temer imágenes está en la imaginación y no sujeto a retención. Pueden ser elaborados en sus particiones e imágenes terribles que son reforzadas en los cuentos de hadas y la influencia de la programación de los medios de comunicación. Los dibujos para los niños habitualmente contienen infinitas imágenes aterradoras
y elaboraciones gráficas y son por tanto una fuente frecuente de temores infantiles. Es importante destacar que la investigación del cerebro indica que el cerebro de un niño no puede distinguir la real violencia televisada. Los adultos disfrutan de las películas de terror porque consiguen los procesos del miedo en la distancia segura del espectador. Claro, o sea, cuando veo una película de terror la puedo ver tranquilamente porque total no me está sucediendo a mí. Sin embargo, recuerda que el cerebro no distingue la verdad de la realidad. Dice, esta capacidad imaginativa de la mente humana, sin embargo, puede ser utilizada terapéuticamente en programas de desensibilización a través de técnicas virtuales. El miedo tiende a reforzarse a sí mismo y es limitante del desarrollo de las habilidades de adaptación. El miedo al fracaso conduce a inhibiciones y entorpece el desarrollo de la confianza social. O sea, no solo entorpece tu propia vida tener miedo, sino que a lo social también. El miedo a la desaprobación social lleva a la retirada y el recelo o necesidad emocional. La negación del miedo puede dar lugar a que aparezca su contrario, por sobrecompensación como temeridades innecesarias y conductas de riesgo. Dice, título, El miedo y la evolución espiritual. Jesucristo dijo que el miedo es el último obstáculo que hay que superar. Desde el punto de vista de la investigación de la conciencia y su evolución, el miedo es un producto de la persistencia del ego y su incapacidad para renunciar su soberanía a la voluntad de Dios. La activa rendición a la voluntad de Dios es por elección y es una decisión de la voluntad, lo cual es por tanto muy diferente a la pasividad, apatía o renuncia. Es decir, no es que la rendición es renunciar a tu vida. Al conscientemente elegir la orientación con la divinidad y la verdad, es fortalecido y la identidad cambia del pequeño yo al yo, lo que resulta en un aumento de la confianza, el coraje y la dignidad personal en lugar de autohumillación o denigración de uno mismo. La entrega total trae la paz, la entrega parcial o condicional trae duda persistente. Familia, esto que está diciendo Hawkins es enorme. Pregunta, ¿verdaderamente te estás rindiendo a la divinidad? ¿Realmente o lo estás haciendo de manera parcial? Cuando haya dudas, entonces es que lo estás haciendo de manera parcial. Dice que la rendición es una elección, es una decisión de la voluntad. Así que familia, depende de ti cómo quieres transitar esta vida. ¿Quieres continuar posicionada desde el miedo, desde el ego, desde esa manera de vivir en supervivencia? ¿O quieres darte esa posibilidad de experimentar esas otras emociones más elevadas? Depende de ti. Recuerda, nadie puede hacerlo por ti. Cuando el ego yo es progresivamente entregado, es disuelto y sustituido por el ser, que es atemporal y autorresplandeciente, borrando todas las dudas para siempre. La misma visión se presenta en personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte o aquellos de avanzada conciencia que han pasado por la realización transformadora. La investigación de la conciencia confirma que la muerte no es una posibilidad. La vida misma es apoyada por la eterna fuente de la que no puede ser separada. Y esa, que es lineal, circunscrita y limitada en el tiempo, viene a la existencia a causa de lo que es eterno y no lineal. Calibra a 1000. Familia, lo voy a volver a leer. La vida misma es apoyada por la eterna fuente de la que no puede ser separada. Y esa que es lineal, circunscrita y limitada en el tiempo viene a la existencia, a causa de lo que es eterno y no lineal. El miedo y la religión. Los temores surgen con la consecuencia de las consecuencias en el futuro por las transgresiones, errores y lapsus morales que pueden haber sido temporales o incluso a largo plazo. Existe el temor al juicio divino, así como los temores a las representaciones antropomórficas de un enojado o incluso vengativo Dios. La más primitiva visión de la divinidad, lo más temeroso son las imágenes.
Los temores están asociados y combinados con culpa y la expectativa de castigos o incluso el infierno mismo. Estos son incrementados por un sistema de creencias mitológicas transformadoras en culturales. Cuanto mayor sea el nivel de conciencia, menor será el temor a Dios. Tradicionalmente, el hombre, familia, ¿estás entendiendo lo que dice Hawkins? Cuanto mayor sea el nivel de conciencia, menor será el temor a Dios. Recuerda que todo el miedo y toda la culpa que sentimos, según un curso de milagros, es porque nos estamos escondiendo de Dios. Todo el miedo y todo el temor y toda la culpa que sentimos es la culpa de habernos escondido o alejado de Dios. Dice, cuanto mayor sea el nivel de conciencia, menor será el temor de Dios. Tradicionalmente el hombre es representado ambiguo e inocente a causa de la ignorancia, porque no saben lo que hacen, así como culpable en virtud del instinto animal del ego. La ignorancia es intrínseca a la estructura y las limitaciones del dual ego-mente, que no está en condiciones, por su limitado desarrollo evolutivo, a discernir lo aparente de la esencia. Así, sin un salvador, avatar o gran maestro, el ser humano en el mundo se encuentra en una seria desventaja. Incluso las religiones mismas tienden a estar en conflicto, con la excepción del principio del monoteísmo. Por lo tanto, el ser humano está en conflicto, operativamente en riesgo y acosado por las tentaciones de dentro y fuera. Familia, aceptación a lo que está diciendo. Hay algo maravilloso que voy a traer también. Estos grandes maestros que han venido a la tierra y son conocidos como Jesús, como Buda, que personas los vieron, ¿no? Lo que hicieron fue abrir un camino. Ese camino lo puede tomar cualquiera. Vienen a demostrar esto. Vienen a demostrar también que tú puedes tomar esa misma energía que queda eternamente en esta conciencia. Las religiones judío-cristiana y el islam ofrecen la resolución de la salvación y la rendición, mientras que el budismo y el hinduismo, evolución del estrés espiritual desde las limitaciones del ego lineal a mayores niveles no lineales de identificación espiritual. Familia, de nuevo, agradezco eternamente a Hawkins. ¿Por qué? Si tú estuvieras iniciando tu camino desde cero, primero toda la verdad ya está en ti. Eso ya lo sabemos. Más, si estamos en el nivel de ignorancia, limitados desde el ego, y no tuviéramos a una persona que nos dicen en resumen, en un libro, en un texto que puedes leer tranquilamente desde tu casa, una persona que investigó toda la sabiduría de Jesús, toda la sabiduría de Buda, toda la sabiduría del hinduismo, del budismo, todo resumido en un par de palabras. ¿Imaginas toda la experiencia que ha transitado esa persona? Que lo está traduciendo en un libro y que nosotros simplemente lo estamos leyendo. No requerimos ir a subir la montaña en el Tíbet para saber lo que ya está escrito aquí. ¿Se entiende? El agradecimiento a la experiencia de vida de otros para que yo hoy simplemente esté leyendo y absorbiendo toda esta información sin requerir pasar años y años de mi vida en una lección hasta un darme cuenta. Que de todas maneras va a suceder, más miren qué tranquilito que está haciendo. Por eso digo, soy muy amada, soy muy... honro esta parte en mi vida. Me abrazo y digo gracias. Gracias a Hawkins y gracias a tantas personas que nos entregan toda esta información. Dice, sin embargo, contextualizado, las consecuencias del pecado, error, limitación e ignorancia son compensadas por la divina misericordia, el amor y la compasión. Familia, esas tres palabras, misericordia, amor, compasión. ¿Cómo las practicas en tu vida? Empiézalas a practicar y transfórmate. Desde la investigación de la conciencia se ha vuelto confirmable y claro que el destino de la propia alma es la consecuencia de las propias elecciones y decisiones.
en lugar de castigos de un Dios enojado. Es decir, hazte responsable de tu vida. Así como un corcho en el mar que sube a su propio grado de flotabilidad, o un archivo de hierro que se mueve de forma automática dentro de un campo universal electromagnético, cada espíritu determina su propia posición evolutiva dentro del contexto no lineal del campo infinito de la conciencia global. La justicia divina es innata y autónoma como consecuencia de la creación misma. Además, la omnipresencia global de la totalidad incluye opciones siempre presentes para la salvación. ¡Wow! Hay opciones siempre presentes para la salvación. La justicia de Dios es pues perfecta, ya que también ofrece la perfecta libertad, así como la oportunidad para la evolución de la conciencia y la conciencia espiritual. Lo anterior calibra 9.45. Por el contrario, las representaciones antropomórficas de Dios calibran en 75. Las dualidades del miedo. Familia, ya casi terminamos y estoy con otra sintonía en este momento. Espero se pueda notar a través del tono de mi voz. Las dualidades del miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia básico e intrínseco a la evolución del ego desde las primeras formas de vida animal primitivas. Hay miedo realista a corto plazo que está en contraste con el miedo prevalente, dominante del nivel de conciencia. Los temores tienen un inicio temprano en la niñez y proliferan a lo largo de la vida al no ser contrarrestado por una sensación general de seguridad. Sentirse suficiente en respuesta a la vida requiere la superación de los miedos irracionales que emergen como resultado de numerosos posicionamientos del ego. Y acá dice, las dualidades del miedo, y con esto terminamos, dice, recuerda que cuando el ego atrae, viene del ego. Cuando el ego repele, viene desde el ser. Entonces dice, en atrae, la emoción del peligro. En repele, estar guay, me encantó. En atrae, pánico, sobrereacciona. En repele, autocontrol. Familia, recuerda, ser responsable de tu vida y tus decisiones. En atrae, dramatiza. En repele, manejo calmado. En atrae, enfatizado. Y en repele, desinflado. En atrae, atento a ganar y ayuda. En repele, autosuficiente. En atrae, sobrevive. En repele, confía en Dios. En atrae, protege. En repele, pierde lo perdido está perdido. En atrae, controla. Y en repele, se rinde. En atrae, emocionaliza. En repele, piensa con claridad. En atrae, exagera. Y en repele, minimiza. En atrae, proyecta hacia el futuro. Y en repele, vive en el ahora. En atrae, imagina. Y en repele, es un estado lógico. En atrae, ve enemigos. Y en repele, ve seguridad. En atrae, resiste, se defiende y evita. Y en repele, acepta. En atrae, elabora, escala. ¡Wow! Esto está tremendo. Y en repele, reduce percepciones. En atrae, alberga. Y en repele, trabaja a través. ¡Wow! ¿Te imaginas trabajar en tu vida todo a través? Porque nada es tuyo, ni mío, ¿verdad? Entonces no es que albergamos un lugar, sino que trabajamos a través de los lugares donde estamos. Es hermoso. Es como apalancarme, ¿verdad? En atrae justifica y en repele tiene una visión realista. En atrae proyecta la causa y en repele responsabilidad propia. En atrae muerte. En repele ve la vida como eterna. En atrae está orientado al cuerpo y en repele está orientado al espíritu. En atrae ve la vida como física y en repele ve la realidad espiritual. En atrae pierde la juventud, el dinero, las posesiones. Y en repele ve las fuentes de felicidad intrínseca, dentro. En atrae pierde el amor de los demás y en repele ve el ser como fuente.
En atrae depende de sí mismo y en repele confía en Dios, el ser. Familia, hermoso capítulo cortito del miedo. Este capítulo me ha transformado en este momento, no sé si lo han notado más. Mi ritmo ha sido más sutil, como que he pasado a una comprensión, a un entendimiento en algún punto de este texto. Y está bien, está bien. A veces suceden cambios en nuestra vida y no sabemos de dónde pudo haber venido o en qué momento exacto ha sucedido, mas hubo una transformación. Es hermoso que así suceda, porque al fin de cuentas todo es como un efecto mariposa. No sabemos qué fue lo que lo produjo de tantos aleteos. Uno de ellos o todos, no lo sabemos. Por eso es maravilloso leer este libro de Hawkins que nos entrega desde el principio hasta el final, porque no sabemos en qué momento va a suceder una transformación o varias. Así que familia, con mucho amor, hoy me despido aquí y mañana, el próximo video, vamos a leer capítulo 6, El deseo, que calibra en 125. Aún familia, estamos cerquita de llegar al coraje y comenzar a empezar a leer los niveles que calibran más de 200. Por ahora es un camino de evolución, ¿verdad? Desde el 75 allá hace tiempo a 125 en el próximo video. Así que gracias por acompañarme en el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Familia, muchas gracias. Recuerden compartir sus milagros, así se expanden. Beso.